En esta oportunidad vamos a referirnos al tema de la aplicación de la herramienta sistematizada Si Crea Empresa hacia el fortalecimiento de empresas y modelos de negocios en funcionamiento, complementando la presentación que hicimos para lo referente a creación de empresas, que está en otro video a disposición de todos. Entonces, cuando me refiero a fortalecimiento de empresas en funcionamiento, hago referencia a lo que son fincas o unidades de producción agropecuaria, pero también en la parte urbana, instituciones y organizaciones de apoyo, territorios y entorno de personas, fincas, empresas u otras organizaciones que apoyan en ese sentido. Entonces vamos a referirnos a empresas que ya están trabajando. Sobre el particular, pues pongo nuevamente a disposición de todos el método Caribe, que diseñé en el año 1992 y que es un acrónimo que en su referencia inicial decía que SEA era calidad total, RI reingeniería y B bases estratégicas. Pero lo relanzamos en el año 2020 en Cartagena. Aquí está el fondo del Castillo San Felipe, en donde la nueva orientación del acrónimo es SEA creatividad aplicada, creatividad empresarial aplicada, a través de la RI, resiliencia e innovación, buscando entonces la innovación a través de la resiliencia en las bases estratégicas empresariales. Y con esa dimensión está funcionando en la actualidad. El método Caribe se compone de las siguientes etapas. Primero, analizamos la empresa como sistema en el criterio observado para el caso personal que vimos en creación. Hecho el sistema, después del enfoque sistémico, entramos a aplicar planeación estratégica con el conocimiento empresarial a través del análisis DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas, y una nueva orientación que tengo con mi metodología Sí Crea Empresa, que complementa el DOFA. Se continúa después de que se plantean las debilidades de una empresa a mejorar con su priorización, en donde intervienen personas de la misma organización dando sus opiniones y ayudando a priorizar. Seguidamente viene la aplicación de los conceptos de calidad total, comprendiendo diagrama de Pareto, espina de pescado y gráfico como, buscando las causas de esas debilidades. Luego de que encontramos las causas y priorizamos, se hace una programación para la ejecución de soluciones. Posteriormente, y aunque está dentro de todo el proceso, se incorporan temas de creatividad e innovación. Y esto conduce a la elaboración y presentación de la propuesta de mejoramiento integral para la empresa, que concluye con el fortalecimiento empresarial inteligente. Entonces, como se ve, este método Caribe implica la unión de varias metodologías y conceptos: enfoque sistémico holístico, planeación estratégica, calidad total, programación y creatividad. Con esta metodología se han desarrollado más de 7.000 casos, yo diría que 8.000 en la actualidad, en diversos países de América Latina. La herramienta sistematizada Si Crea Empresa nos muestra, entonces, en una primera pantalla referida al fortalecimiento. Este caso está relacionado con un caso Finca 2, que primeramente vemos en un bloque de aplicaciones o de elementos de la aplicación, el análisis de la empresa como sistema bien vista en pensamiento sistémico y enfoque holístico, el diagnóstico externo de comercialización e interno hacia el ciclo de empresa de ese sistema. Aquí de esto, a propósito, tengo un video en YouTube que es de los más visitados, que se denomina Pensamiento Sistémico y Enfoque Holístico, que recomiendo visitar o analizar para comprender a fondo también esa parte. Después de que se hace ese diagnóstico, nuestra herramienta ayuda a priorizar los puntos de mejoramiento, llevando hasta el diagrama de Pareto. Sigue con calidad total, con el tópico de espina de pescado y diagrama como. Y finalmente nos conduce a una programación de soluciones
ayudando a lograr el cronograma, el diagrama de Gantt, marco lógico y el tema del fortalecimiento empresarial. Entonces vamos a recordar aquí lo que se entiende por sistema, pero aplicado al caso de una empresa o modelo de negocios en funcionamiento, que ya habíamos visto para el de una persona. Aquí me refiero a lo que llamamos sistema agroalimentario, muy de aplicación en la actualidad, donde se mira toda la actividad empresarial, sobre todo la de tema agropecuario aquí, como un sistema integrado, en donde, al igual que en el caso presentado en lo personal, las entradas correspondientes a recursos físicos son infraestructura, equipos, vehículos y demás. En los tecnológicos vienen conocimientos y experiencias. En los recursos económicos, todo lo que tiene que ver con costos, ingresos y presupuestos. Y en recursos humanos, todos los ingredientes o los elementos vinculados con el recurso humano de la explotación o de la empresa respectiva. A continuación veremos otros elementos que componen estos subsistemas. Pero en lo que son los pasos o procesos, abarcamos desde el sector primario extractivo, que son las fincas o unidades productivas, el sector secundario, que son las industrias procesadoras, caso de los trapiches, unidades artesanales, el sector terciario, las empresas de servicios y comercialización, y otros tipos de actividades empresariales, involucrando todo lo que tiene que verse como sistema agroalimentario, y las salidas son los productos y servicios que se ofrecen a consumidores y clientes. Continuando entonces con la segunda parte de esta figura, se complementa con aspectos institucionales, ambientales y administrativos dentro del límite interno, que sería la cerca de la finca o el límite de la empresa urbana que analizamos, institucionales con la relación con instituciones, ambientales con el impacto ambiental, y los administrativos con todos los temas administrativos y las actividades empresariales. Ya hacia afuera del límite del sistema, los aspectos externos, nacionales e internacionales, con referencia a mercados, normatividad, seguridad, instituciones de apoyo y la responsabilidad social empresarial. Entonces, vimos la primera parte, físicos, tecnológicos, económicos, humanos, y complementamos aquí con institucionales, ambientales y administrativos en el enfoque interno, y en lo externo lo relacionado con los aspectos del entorno empresarial. Esto referido a la finca o empresa como sistema. Estoy haciendo referencia a la finca porque se utiliza mucho esto en actividades agropecuarias, pero tengan en cuenta que también hay de uso urbano, como lo he repetido en varias ocasiones. Entonces, una empresa agropecuaria o urbana, como lo menciono, tiene esta contextura del sistema. Sus entradas, que ya describimos aquí en lo humano, físico, económico, administrativo, ambiental, externo, con el desglose de cada uno de los componentes respectivos. Los pasos, que en este caso van el conocimiento de cada empresa y su área de influencia, la definición del plan de desarrollo empresarial que se pueda realizar en los pasos del proceso, en desarrollo de actividades según el plan y el acompañamiento, seguimiento y evaluación necesario, produciendo en las salidas desarrollo investigativo y productivo, proyectos de investigación, fortalecimiento empresarial, nuevos proyectos de producción comercial y empresarial, proyección hacia áreas de influencia y la elaboración y desarrollo de un programa de proyección. Esta es una orientación sistémica a nivel empresarial como marco de referencia. Lo mismo tengo aquí para una empresa de servicios. La misma descripción, solamente que complemento aquí que los pasos son diagnóstico integral y diseño de la empresa, plan de desarrollo y preparación para ofrecer y entregar los servicios respectivos. Esto entonces, en la parte externa, como lo dijimos, aquí complementaría diciendo que va en relación con competitividad sistémica, que ya hablamos, que involucra los conceptos micro, meso, macro y meta, el criterio elaborado por Klaus Esser y complementado o aplicado también por nosotros en muchos ejemplos latinoamericanos. Entonces, este es un ejemplo de un sistema empresarial, de una empresa de servicios al cual tenemos que llegar en la empresa que vamos a ayudar a mejorar. Aquí entonces me detengo a mirar el sistema empresarial por procesos, teniendo en cuenta que
El sistema empresarial en sus procesos se compone de gerenciales o estratégicos, operativos, que se refieren a la gestión tecnológica de la empresa, y los de apoyo de soporte. Son estos tres criterios de procesos los que se miran para tratar de, cuando se vaya a hacer una innovación, mejorar en entradas, en procesos y en salidas referentes a productos y servicios. Y eso es importante considerarlo, como lo dije en el video explicativo que tengo sobre el particular, se observan más detalles al respecto. Entonces, esto es lo que se denominan megaprocesos en un sistema empresarial que tiene que ver con los procesos gerenciales, el círculo PHBA, programar o planear, hacer, verificar y actuar, los gerenciales, los de apoyo, calidad de servicio y gestión financiera, y los operativos, todo lo que es tecnológico, industrial y de mercadeo. Queda clara esa parte para complementar lo que es el sistema empresarial aplicado entonces a una organización en desarrollo. Entonces, aplicando ya los pasos que describí en el método Caribe, lo primero que hacemos es analizar la empresa como sistema. Aquí tenemos un sistema diseñado con entradas, procesos, salidas, que es igual al que vi anteriormente, y aquí recordándolo de la competitividad sistémica. Micro, meso, macro y meta, niveles a los cuales se quiere llegar. Esta es como una especie de síntesis de lo que venimos haciendo. Lo primero que hace nuestra metodología Caribe es esto. Entonces recordamos también que para el caso de fincas, ayudé a plantear en 1975 en el IICA Costa Rica el concepto de la finca como empresa. Este es el artículo original que en aquella oportunidad se difundía en la revista institucional respectiva, con 6 niveles que eran unidad física, económica, de información, jurídica, administrativa y social. No se hablaba tanto de lo ambiental en esas épocas, pero en la actualidad ya lo hemos complementado en estos que vemos aquí en el centro, que son la unidad física, económica, social, con responsabilidad social empresarial, la administrativa, la jurídica, la ambiental importantísima y la de información. Entonces, esto hoy lo complementamos con los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible del PNUD, las Naciones Unidas, que son 17 que, como ustedes conocen, se divulgan y aplican ampliamente a nivel mundial. En este caso, de los 17, extracté 5 referidos a la unidad económica, que son trabajo, industria, alianzas, desigualdades y producción y consumo. Otros, los referidos a la unidad social, pobreza, hambre, salud, educación, género, energía, ciudades y paz. Y los referidos al tema ambiental, que son agua limpia y saneamiento, tan importante en la actualidad, acción por el clima, vida de ecosistemas terrestres y la vida submarina. Entonces, en un trabajo que se realice con estas metodologías, siempre tenemos en cuenta la unión de los criterios empresariales originales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Entonces, ya entramos a mirar, después de que analizamos que se puede analizar el caso del sistema, a cómo se hace un diagnóstico estratégico. Veamos un sencillo ejemplo con situaciones observadas en casos reales, que todas las semanas y en todo momento estamos desarrollando. Aplicamos aquí métodos de planeación estratégica como es el DOFA, de la Universidad de Harvard, la empresa que diseñé, el portafolio estratégico, las matrices de ubicación en el mercado, para identificar puntos de mejoramiento en la finca o organización. Aquí se recorren entonces los pasos del análisis estratégico e integral de la finca como sistema empresarial. Se identifican puntos de innovación mediante métodos prácticos aplicados a cada parte del sistema y la priorización de los puntos identificados. Veamos cómo se hace. Primero, entonces, utilizando el enfoque de sistemas que ya vimos para el caso de la persona, aquí lo mencionamos para la empresa o caso, eh, vemos o tenemos en cuenta la orientación o enfoque holístico. Entonces, planteado el sistema en un criterio holístico con todos los componentes de cada elemento básico que mencionamos, se investiga por medio de información secundaria, estado del arte, la situación de lo que es, los indicadores ideales
como decíamos en el caso de la persona, lo que muestra un estudio de laboratorio clínico. Y eso lo constataremos después con las fuentes primarias para ver cuál es la diferencia, pero por lo pronto sacamos lo que debería ser. Y esto, como les digo, lo comparamos frente a condiciones reales, lo que es, para sacar de aquí cuáles son los puntos débiles, negativos, los puntos a mejorar y los puntos positivos que tiene cada empresa u organización. Entonces, como les dije, complementamos con esos puntos a mejorar, son las debilidades, y las fortalezas, que son las cualidades reconocidas en cada empresa. Típico análisis de planeación estratégica. Veámoslo en el caso del sistema. Al entrar al sistema, un procedimiento que se les enseñará en la parte práctica, entonces tiene la parte interna en donde, por ejemplo, vemos lo económico, liquidez. Decíamos que normalmente carecemos de liquidez. Tenemos poco dinero entre el bolsillo. Vivimos como pobres, como decía yo en el caso personal. Entonces es negativa la situación comparando un punto ideal contra lo que tenemos. Mientras a largo plazo morimos como ricos, como dicen, porque se tiene toda la disponibilidad de activos. Entonces si el caso anterior era debilidad, aquí es fortaleza. Y en los físicos, por ejemplo, aquí está la del agua. No se ve totalmente en el cuadro, pero uno muestra debe tener 100% de agua, en la actualidad tiene 100%, entonces lo dejamos para analizar que sería un caso positivo. Y así se va haciendo con todos y cada uno de los indicadores de la parte interna. Lo mismo se hace en la parte comercial, en donde vemos lo de mercado y mercadeo. Aquí, por ejemplo, se ve demanda, se investigan regularmente las necesidades del mercado objetivo, entonces es positivo, mientras que no planifica la producción con base a las demandas del mercado, es negativo. Y así se hace entonces con demanda, oferta, precios, competencia y el mercadeo con agentes, canales, márgenes u otros elementos. Y en lo externo, complementamos entonces con el método PESTEL aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Por ejemplo, vamos colocando aquí que no debería haber crisis económica ni fluctuaciones de valores del petróleo y el dólar, pero sí lo hay. Entonces, eso muestra una especie de dificultades, crisis, que son negativos para la persona en el entorno. Mientras que siempre habrá demanda por productos alimenticios. Siempre, siempre habrá. Y entonces, esto es indicativo de que si tenemos alta y constante demanda, tenemos campo propicio para proyectos agropecuarios. Entonces, de esta manera, estamos en las entradas del sistema mirando todos los elementos. Aquí en las salidas se colocan cuáles son los productos que se van a obtener, producto uno, servicio 2, serviproducto u otros diferenciales. Nos permite esto hacer también el DOFA, los estados financieros y el resumen. Continúo entonces ampliando imagen y aquí mostrando que ya hacia lo que es el sistema, en las entradas tenemos entonces, por ejemplo, miremos lo físico. Dispone de agua, como dijimos, entonces esto es positivo. En los procesos se parte desde el diagnóstico, se consideran alternativas de acción y se selecciona una alternativa, y en las salidas los productos y servicios que indicamos. Y esto nos permite entonces imprimir inmediatamente la herramienta. Entonces estamos en lo que es el resumen que nos va generando automáticamente nuestra herramienta sistematizada. El segundo punto de la metodología Caribe, como dijimos, es el conocimiento empresarial. Aquí, por ejemplo, vemos una matriz ya evaluada de una región. Esto fue en el momento de la pandemia. Para Cartagena lo hicimos. Entonces, en verde, como oportunidades, aspectos positivos, el desarrollo urbano e inmobiliario convierten a esta zona en polo de desarrollo. Es un atractivo histórico permanente, conectividad de transporte, ventajas competitivas, mientras que en las amenazas, crecimiento del contagio en ese momento, la situación económica mundial y nacional, los problemas de grupos sociales y otras polémicas. Entonces, uno en este caso, esta viene siendo una matriz de evaluación de factores externos, coloca una ponderación hasta 100 o hasta 1 aquí, dándole el valor indicado de lo que considera que es más importante para el momento. Le pone una calificación de cómo me encuentro, de 1 a 5 en cada situación. Por ejemplo, desarrollo urbano inmobiliario en 20%,
y me encuentro en una condición 4 favorable, la multiplicación de los dos me da 0,8 y así hacemos con los demás elementos. Se explica en la parte ya aplicativa. Y al sumar toda la calificación ponderada me da 3,3, que si tomamos un punto de referencia como 2,5 como punto de base, podríamos decir que esta región tiene más oportunidades que amenazas o está en condiciones favorables para desarrollarse. Entonces, lo hacemos desde lo externo. El diagnóstico del sistema de comercialización también vemos mercado, mercadeo. En mercado dijimos oferta, demanda, precios, competencia, mercadeo, utilidades y funciones, agentes, canales, márgenes. Y en otros elementos, por ejemplo, los 4 P's que eran anteriormente famosas en la parte de comercialización, producto, precio, plaza, promoción. Ahora llama las 4C con calidad también, ambas del cliente y otros elementos. Entonces tenemos esto que nos permite en la metodología Caribe ir caracterizando cada vez más la situación empresarial. En el caso interno, por ejemplo, entonces dijimos que son elementos como la finca como empresa, dijimos elementos físicos, económicos, sociales, administrativos, ambientales y legales. Y aquí entonces, en un diagnóstico que hicimos en ese momento de la pandemia, aquí dice 1985 fue la época en que diseñamos la metodología, pero aquí esto es del 2021, en donde mostrábamos en lo de color aquí rosadito la situación que no era propicia en el momento de la pandemia. Por ejemplo, en lo físico eran su utilización de instalaciones. ¿Se acuerdan que se trabajaba mucho a nivel de hogar? Es negativo, ¿quién debe actuar? El empresario. Entonces, ¿cuál es la acción de solución? Es un método más amplio que el DOFA. Las dificultades de liquidez que se vivían. En lo verde, que en lo social se conservaba la planta de personal a pesar de la crisis. Así se hizo. En lo administrativo no había planeación para esos momentos, pero en lo ambiental, buen mantenimiento de las condiciones ambientales se trató de hacer. Y en otros aspectos internos que no hay desarrollo de resiliencia empresarial. Entonces, este es el diagnóstico al cual queremos ir. Entonces, en el proceso que llevamos adelante, nuestra herramienta sistematizada nos ayuda a producir automáticamente el DOFA de la alternativa seleccionada. Veamos un resumen de DOFA de una empresa real. Debilidades, empiezo por las debilidades. Bajo índice de liquidez a corto plazo, lo dijimos. No contaba esa empresa con análisis de suelos. Falta mejor capacitación del personal y en lo tecnológico no tiene drones ni practica agricultura de precisión. Estos elementos son debilidades notorias de muchas empresas en la actualidad. En las fortalezas, buena capacidad de endeudamiento a largo plazo, agua suficiente en la finca, cantidad de productos o servicios que ofrecen van de acuerdo a lo que el consumidor necesita, buenas relaciones con empleados y buenos conocimientos técnicos. Fortalezas, debilidades. Oportunidades, investiga regularmente las necesidades del mercado objetivo, eh, alta demanda por productos alimenticios, posibilidad de buenos cambios institucionales, producto o servicio reconocido en el mercado y hay posibilidades de buen respaldo internacional. Pero amenazas, no planifica la producción con base a las demandas del mercado. La crisis económica y de petróleo y el dólar negativo en ese momento, malas vías de acceso para esa empresa, no recibía buen apoyo institucional, amenazas de conflictos internacionales y expectativas de un cambio que no fuera adecuado en la parte institucional y gubernamental. Entonces, al cruzar fortalezas con oportunidades, recordamos, nos muestran las estrategias FO, que en este caso es producir lo que se tenga o hacer buen uso de las oportunidades institucionales con base en lo que nosotros tenemos para mantenernos firmes en el mercado. Estrategias de cómo superamos esas debilidades con las oportunidades. Cómo podemos nosotros lograr mejor capacitación con el apoyo, por ejemplo, de entidades que nos apoyan. En las FA, eh, frente a las amenazas, cómo podemos actuar en equipo, uniéndonos para ayudar a superar esas amenazas que se vienen a nivel nacional e internacional. Y en las estrategias de A, normalmente se dice, la finca está quebrada, tiene dificultades, por ejemplo, y no tiene buena presencia institucional. ¿Qué sería lo lógico? Pues cerrarla, pero nunca recomendamos eso porque
sabemos que se puede, mediante una acción integral para mejorar, continuar con los proyectos de la empresa. Acción integral aplicando todo el contexto. Entonces, este es el DOFA que nos genera automáticamente la herramienta, equivalente al DOFA que mostrábamos en lo personal, DOFA personal. En este es el DOFA empresarial. Entonces, aquí ya entramos a la parte donde aplicamos herramientas de calidad total para identificar las causas, efectos y acciones de mejoramiento y los puntos conocidos. Retrotraemos en este caso el diagrama de Pareto. Esto es de lo que utilizan en Japón específicamente. La espina de pescado, gráfica causa-efecto o por qué. Y el diagrama cómo. Entonces, en el método Caribe, el tercer punto, lo recapitulamos, vamos a llevar a priorización de las debilidades identificadas en un proceso participativo con los miembros de la empresa. Sacamos las debilidades que se tienen, las ponemos enfrente de los integrantes de la empresa y ellos votan u opinan y definimos una tabla de prioridades. De esta manera veamos cómo trabaja la herramienta. Colocamos aquí inicialmente las debilidades identificadas, análisis de suelos, falta de drones, capacitación de personal y bajo índice de liquidez. Y pedimos a las personas que voten. Aquí votaron 6 a favor de suelos como debilidad principal, 5 en drones, 3 en capacitación y 2 en liquidez. Entonces, nuestro programa inmediatamente prioriza estas situaciones, saca el porcentaje total al 100% y el acumulado. El acumulado quiere decir la sumatoria de los elementos, que es importante para el diagrama de Pareto, y va colocándolos en orden de prioridad. Primero suelos. Entonces, inmediatamente genera una gráfica como esta, que es el diagrama de Pareto, en donde se observa que sobre los porcentajes absolutos, a manera de histograma, va colocando una especie de escalones. Aquí se nota que no hay uno que sea más alto que el otro, todos son casi iguales, entonces eso nos indica que no hay una debilidad que sea como característica de esa empresa. Y aquí en la línea de color morado, entonces van lo que son las debilidades en sentido acumulado. Si no hay diferenciación, así como vimos en este caso, de prioridades, de debilidades más importantes que otras, es una curva que tiene como tendencia vertical. Mientras que si hubiera una que tuviera el 80% y las otras más bajito, sería de característica plana. Entonces, esto es importante para verlo como primer panorama de la empresa. Nuestra herramienta, entonces, si que la empresa apoya en eso. Luego, vemos, estamos recapitulando las causas de las debilidades que los círculos de calidad en Japón ordenan descendentemente estas debilidades de mayor a menor para hacer el diagrama de Pareto que ya vimos. Miramos la espina de pescado, causa-efecto, y el diagrama cómo. Entonces miramos una espina de pescado, causa-efecto. Se colocan las debilidades, por ejemplo, de otro caso. Falta desarrollar resiliencia empresarial. ¿Por qué no hay desarrollo de resiliencia? Porque no se aplica el concepto integral de resiliencia, porque hay desmotivación, porque hay desconocimiento de experiencias, escaso desarrollo de creatividad e innovación, y no se amplía conocimiento de control del riesgo. Se van colocando todas y cada una de las debilidades que vemos aquí. ¿Por qué hay problemas económicos? Por dificultades de liquidez, solvencia inmediata, y así sucesivamente salen los administrativos. Se llama espina de pescado porque cada una de las líneas aquí semeja como, en su contexto general, la espina vertebral de un pescado, donde la sumatoria de todo, pues el efecto es la necesidad de fortalecimiento integral de la empresa. Entonces, este es el aplicativo de la espina de pescado. Y el diagrama cómo es el inverso de lo anterior. Por ejemplo, queremos desarrollar o solucionar el problema de resiliencia empresarial. Entonces, hay que desarrollar la resiliencia empresarial. Se pregunta uno cómo. Entonces, aplicando el concepto integral de resiliencia, buscando contrarrestar la desmotivación, conocimiento de experiencias de resurgimiento, desarrollando la creatividad y la innovación. Fíjese que voy pasando de lado a otro, mostrando relación y ampliar concepto de control del riesgo. Y luego salen aquí el diagrama como las actividades que son las que nos van a llevar en la programación.
Entonces esto lo desarrollé, lo apliqué en la metodología después de observar muchos casos a nivel mundial. Entonces, aquí está cómo lo hace la herramienta, sistematizada. Problema, por ejemplo, volvemos, no cuenta con análisis de suelos, negativo interno. Causas, no aviso su importancia, hay falta de un laboratorio de suelo cercano, no hacen análisis completo. Eso es lo que las personas van diciendo. Lo mismo con drones, con capacitación y con bajo índice de liquidez, y el efecto total es la falta de manejo empresarial en la finca 2. Esto entonces automáticamente nos lo genera la herramienta, en lo cual vuelvo a mencionar que nos ayudó eficazmente la empresa ItSolving con todas sus metodologías y sus procedimientos de gran valor. Igualmente, entonces, veamos con el diagrama cómo. Recordemos en el anterior, estaba mostrando aquí espina de pescado, y aquí vamos con cómo, donde se muestra el problema y se dice las causas, no ha visto su importancia, cómo solucionarlo, estrategia de conocer importancia de análisis de suelos y qué actividades. Y aquí van saliendo las actividades para reconocer la importancia, aplicar resultados de examen hecho, de laboratorio, de caso de suelos, confirmar la información con amigos y familiares cercanos, toma de decisiones, van señalando todas y cada una de las actividades, el diagrama cómo. Se entra entonces a la programación para definir la ejecución de las acciones de mejoramiento. La programación con el cronograma tradicional, diagrama de Gantt, se complementa con el marco lógico de amplio uso en Estados Unidos, México y otros países latinoamericanos. Y aquí la programación reticular, esta no la incluye la herramienta porque existen otros procedimientos como el PET Project y otros más desarrollados que no creímos necesario volver a repetirlos acá, sino trabajar en estos elementos iniciales. Entonces, vuelvo a decirlo, en el método Caribe se programa la ejecución de soluciones con el cronograma, con la programación reticular y con el marco lógico. Aquí entonces nuestra herramienta en el cronograma de Gantt trae del cómo las actividades a realizar. Actividad 1, por ejemplo, toma decisiones de aprender sobre suelos. Se programa una fecha inicial y una fecha final. El responsable, que HH, por ejemplo, y los recursos para esta actividad, los humanos, materiales y económicos, para un subtotal de X cantidad de dinero. Lo mismo se va con la estrategia 2. Y así entonces ya se va generando el cronograma que más adelante sale ya configurado en forma sistematizada, también con un gran apoyo de conocedores en estos temas. El marco lógico, que como dijimos, se empezó a usar en Estados Unidos y luego se divulgó por toda América Latina, tiene la importancia de que nos permite ver el objetivo general, los indicadores y todos los pasos de acción, señalando medios de verificación y medios supuestos también para poder configurar un cuadro que nos permite ver cuál es la situación de la empresa e ir aplicando ese cuadro en pasos sucesivos para ver cómo se va mejorando. De gran utilidad este procedimiento, y lo aplican también aquí en Colombia en muchas empresas, sobre todo el sector agropecuario, marco lógico. Se complementa todo esto con el análisis financiero de la idea innovadora seleccionada para estudiar la factibilidad real de esta iniciativa. Entonces, el análisis financiero, como dijimos, en lo personal, y esto aquí puede también ayudar a lo personal, se hace sobre la base de colocar la inversión inicial, por ejemplo, compra de oficina, inmuebles y equipo de oficina, un valor X 150 más 20, 170 millones. Luego se colocan los costos fijos y variables en la ejecución del proyecto para sacar en la proyección mensual el flujo de caja, y en la proyección anual también un flujo de caja a largo plazo, de que es flujo de caja a 12 meses, aquí a largo plazo, para calcular todos los indicadores, tasa interna de retorno y demás elementos. Muy bueno ese punto que tiene nuestra metodología. Se incluye también los métodos prácticos de innovación aplicados al fortalecimiento de organizaciones de diversos sectores económicos. En innovación, entonces conozco aquí este cuadro que preparé para los procesos educativos que llevamos a cabo. Se empieza pues reconociendo que existen los manuales de Frascati, Oslo, Canberra, Innometrics, todo lo que es la parte normativa que existe, lo tuvimos en cuenta. Pero
lo coloqué aquí a propósito separado para empezar aquí con el enfoque holístico. En el enfoque holístico, el sistema, vemos las innovaciones en la parte de entradas, falta aquí entradas, pero que no la considera Oslo, pero yo sí las incluyo, entradas, proceso, producto y servicio, que puede ser incremental, variaciones simplemente en lo que se tiene, radical, un cambio más amplio, y disruptiva cuando nos cambia los hábitos también de vida. Entonces, esto nos conduce a una orientación de la innovación desde el punto de vista holístico, la de mercadotecnia, que tiene que ver con nuevos segmentos, innovaciones logísticas, canvas cliente, nuevas ocasiones de consumo, mapas de empatía. Complementa lo que tiene el manual de Oslo. El manual de Oslo no contemplaba, por ejemplo, innovaciones de valor que se lleven ahora, con el criterio del océano azul, generando nuevas poblaciones de consumidores para nuestros productos. La social, competitividad nacional y en el caso de la CEPAL, por ejemplo, el técnico Oppenheim menciona mucho esto. La innovación tecnológica la separamos aquí. La organizacional, que sí la contemplaba Oslo. En el caso nuestro lo aplicamos a nuevos modelos de negocios, Canvas del empresario, Lean Canvas y Caribe. Así entonces, vamos viendo las innovaciones y su variación con el apoyo de la herramienta para presentar y socializar las propuestas de mejoramiento e innovación formuladas. Esto nos permite entonces llegar a una base de plan de desarrollo empresarial, la propuesta de mejoramiento integral mostrando las innovaciones, su impacto financiero y toda la aplicación de todo lo que vimos. Llegamos así a la elaboración del fortalecimiento empresarial inteligente, que es lo que pretendemos, mostrando una infografía que sería equivalente al Canvas personal, pero en este caso es una infografía empresarial que se presenta en las ferias empresariales respectivas. Y aquí concluyo reiterándome que estamos a la orden en esta dirección. Aquí es hhmurcia, c, hay que añadirle c, @gmail.com. En el blog, con este enlace es de acceso para todos. Vamos a seguirlo impulsando en este periodo y en mi canal de YouTube, además de todo lo que podamos nosotros encontrar. Agradecimiento especial entonces nuevamente a la empresa Solving por su colaboración, especialmente a su técnica Diana Patricia Castañeda González y el equipo humano que la ayudó en esta actividad y seguiremos adelante en este proceso. Muchísimas gracias.